Vamos a entrar a un tema que digo un poquito que este escenario nos permite una manera de ilustrar el tema. No estaba previsto así, fue que se ha dado simplemente. Pero vamos a hablar un tema que se habla poco en las iglesias, que es el tabernáculo de David. En la lectura de Crónicas usted va a encontrar este término, el tabernáculo de David, y vamos a explicar el día de hoy en qué consiste este tabernáculo. Cuando hablamos de tabernáculo hablamos de esto, miren. Eran una especie de carpas que se construían, eran una especie de ¿cómo le podemos llamar? ¿Ah? Una estructura movible, ¿no? Esto se saca, se pone, ¿cómo? Un tipo campamento, llámele carpa, llámele toldo, llámele como tú quieras, pero es esto, una habitación provisional que se puede mover, se puede sacar y se puede llevar, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Tiene que estar muy atento y no permita que lo que está alrededor lo distraiga porque hay mucho movimiento, pero usted métase aquí. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Sí? Métase aquí, concéntrese aquí para que pueda sacar la enseñanza. Y vamos a leer un texto que está justamente en Crónicas. No se ve muy bien por la luz, pero por ahí pueden ustedes hacer un esfuerzo para leer Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 3 al 4. Dice así: y Salomón y toda la congregación con él fueron al lugar alto que había en Gabaón, pues allí estaba el tabernáculo de Dios que Moisés, siervo de Dios, había hecho en el desierto. Pero, hay un pero, los peros nos indican que hay algo que tomar en cuenta, pero David había hecho subir el arca de Dios de Kiriat Yarim al lugar que David le había preparado, pues le había extendido una tienda como esta en Jerusalén. Oramos. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Ponemos esta palabra en tus manos en este día tan diferente, Señor, y que sobre todas las cosas tú vengas a enseñarnos y a instruirnos con tu palabra bendita. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Captura nuestra atención y que ninguna distracción venga a robar lo que tú quieres sembrar en cada corazón en esta mañana. Te damos la gloria y la honra, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué le parece si le da un aplauso al Señor? Amén. Muy bien. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuántos están conmigo acá? No están con el karate, con eso, están conmigo, ¿verdad? Si quieren aprender karate yo les enseño después, pero primero escúchenme, ¿ya? Miren, cuando Israel sale de ser esclavo, ¿dónde fue esclavo Israel? En Egipto, ¿por cuántos años? 400 años aproximadamente. Salen y yendo por el desierto, Dios le da la orden a Moisés de construir un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Una estructura portátil, movible, donde ahí se iban a realizar los cultos. Y ese tabernáculo estaba lleno de detalle. Cada columna, cada cortina, tenían 5 cortinas, cada color tenía su significado. Cada utensilio, las vasijas, un altar de bronce, un altar para los panes, un altar para el incienso. Todo estaba revestido de oro. Era un tabernáculo con mucho detalle. Y tenía varias partes, lo expliqué eso en un mensaje en la iglesia: el patio, el lugar exterior, el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes, y al último había la parte más importante. ¿Cómo se llamaba? El lugar santísimo. ¿Y qué cosa había? Que había el arca del pacto, que era el mueble más importante. ¿Por qué? Porque allí se manifestaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Repita conmigo: presencia de Dios. Presencia de Dios. Eso lo vamos a repetir una y otra vez en esta mañana, es la esencia de este mensaje. El arca del pacto era lo más importante porque allí descendía la presencia de Dios. Todo lo demás del tabernáculo era anexo. Todos los demás muebles, todas las demás estructuras, todo lo demás era simplemente una forma de ir y llegar al corazón, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, porque ahí se manifestaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Entonces el arca del pacto era la clave, todo lo demás era anexo. Todo lo demás era como un caminito para llegar al punto principal, la presencia de Dios. Lo más importante en el culto a Dios es la presencia de Dios. Entonces, así estaba el tabernáculo. Cuando ellos entran a Canaán, instalan el tabernáculo en la ciudad de Gabaón. Entonces ya lo establece, seguía siendo de telas, seguía siendo portátil, pero lo establecieron en la ciudad de Gabaón. Ahora, cada vez que Israel iba a pelear con otro ejército,
cada vez que tenía una guerra, entonces iban a la guerra con el ejército, pero adelantito, ¿qué cosa iba? Sacaban el arca. Tenían unos palos, así como el anda del Señor de los Milagros, tenía unos palos y los sacaban los sacerdotes, y lo primero que iba a pelear era el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto le decía que ahí estaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Entonces ellos iban a pelear, pero con la presencia de Dios. Entonces el arca del pacto lo llevaban a cada batalla, lo llevaban ahí adelantito para pelear. Ahora, el pueblo estaba en pecado, un sacerdote llamado Elí, era irreverente, no tenía temor de Dios, sus hijos hacían lo que le daba la gana, un sacerdote que fracasó en su función. Entonces en ese instante van a pelear contra los filisteos y como siempre llevaban, ¿qué cosa adelante? El arca. ¿Por qué llevaban el arca? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero como el pueblo estaba en pecado, el pueblo fue vencido. Entonces los filisteos se robaron el arca. Y el arca del pacto estuvo mucho tiempo en manos de los filisteos. Entonces Dios mandó juicio sobre estos impíos que no valoraban nada de la presencia de Dios, le cayó juicio, entonces devolvieron el arca. Y el arca se quedó en la casa de un señor llamado Obed-Edom. Obed es el nombre de mi último hijito, que significa siervo de Dios. Entonces se quedó en la casa de Obed durante muchos años y Dios bendijo a Obed por tener el arca del pacto en su casa. ¿Qué significaba el arca del pacto? La presencia de Dios. La presencia de Dios en casa de Edom lo bendijo, pero se quedó ahí. Y cuando Saúl fue rey, ni se le ocurrió traer el arca al tabernáculo de nuevo. Nadie se le ocurrió. Pero David, como amaba a Dios y amaba la presencia de Dios, David dijo, vamos a traer el arca. El arca tiene años en la casa de Obed-Edom y el arca tiene que estar acá en el pueblo. Entonces David trae el arca. Pero cuando David trae el arca, pienso yo por una revelación de Dios, ¿dónde estaba el tabernáculo de Moisés? En Gabaón. Ahí estaba el tabernáculo. Ahí debió haber traído el arca del pacto. Pero por una revelación de Dios, David dice, no la voy a llevar a Gabaón. Voy a hacer aparte una tienda chiquita con unas telas y ahí lo voy a poner en Jerusalén, el arca del pacto. Entonces, a partir de ese momento, habían dos tabernáculos. El tabernáculo de Moisés, ¿dónde? En Gabaón. ¿Qué había ahí? Todito lo del resto. Estaba el altar del incienso, el altar del holocausto, la mesa de los panes, la estructura, el oro, la plata, toda esa estructura que costaba millones de dólares estaba en Gabaón. Y en Jerusalén solamente había unas cortinitas que cuidaban el arca del pacto. Entonces a partir de ese momento habían dos tabernáculos, habían dos cultos. En un culto, en Gabaón, lleno de formas, lleno de estructuras, lleno de rituales, lleno de liturgias, lleno de ceremonias, lleno de ostenticidad, de vestimentas especiales, lleno de mucha religiosidad, pero sin la presencia de Dios. En el otro tabernáculo no había nada más que telas y el arca. Había sencillez, no había nada más, pero había la presencia de Dios. ¿Y qué es lo más importante en el culto a Dios? Entonces, estos dos tabernáculos nos están ilustrando las dos formas como uno puede adorar o servir a Dios, aún en este tiempo para la iglesia cristiana. Me temo que muchos creyentes, por no tener instrucción de repente, o por no poner de su parte de repente, o porque no están buscando a Dios como deberían de repente, están adorando a Dios en el tabernáculo de Moisés, en Gabaón. Están perdidos en las formas, han perdido el fondo de la adoración a Dios, que es buscar su presencia, y se han convertido en religiosos que cumplen rituales. Venir al domingo acá es un ritual para muchos. Diezmar es un ritual. Ofrendar es un ritual, cantar es un ritual, vienen a cumplir con su religión y no experimentan la presencia de Dios, que son religiosos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, vamos a reflexionar sobre eso. El punto al que yo quiero llegar esta mañana es a que usted pueda tomar conciencia en qué tabernáculo está adorando, en el de Moisés o en el de David. El de Moisés es religioso, pura ceremonia, pura cosa externa, mucha preocupación por lo externo. En el tabernáculo de David es lo más importante, ir de frente a la presencia de Dios.
Y ese es el modelo de Dios para la adoración del tiempo actual. Miren, cuando empieza la iglesia, empiezan a predicarle a la gente: oiga, arrepiéntanse, crean en Jesucristo y van a ser salvos. Entonces comenzó mucha gente a convertirse. Pero inmediatamente, ¿quién apareció para criticar? ¿Sabe quién apareció para criticar? No fueron los impíos, los romanos. ¿Quiénes fueron? Los religiosos. No, pero ¿cómo se van a convertir? Son unos pecadores de primera. Ellos no son judíos, no se han circuncidado como nosotros, no guardan la Pascua, no guardan la fiesta de los tabernáculos. No puede ser. Los religiosos empezaron a cuestionar por qué la gente se convertía y entraban a la iglesia solo por gracia. Entonces se congregan en Jerusalén todos los principales de la iglesia en el famoso concilio de Jerusalén, Hechos 15. Los religiosos estaban cuestionando por qué se permitía que se conviertan cualquiera sin ser judíos y que entren a la iglesia. No puede ser. Los religiosos son así, pues, son criticones. Los religiosos le quieren cerrar la puerta a la gente en lugar de abrirle la puerta a la gente para que entre al reino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve el tema? Se convoca un concilio y Jacobo, que es Santiago, toma la palabra y dice: ¿cómo puede ser que ustedes cierren la puerta? Porque Pedro nos ha contado cómo se están convirtiendo los gentiles. Y entonces dice: recuérdense lo que dijo el profeta, porque estaba en el Antiguo Testamento así en Isaías. Recuerden lo que dijo el profeta, dice Jacobo en Hechos 15:16. El profeta dijo: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantarlo. Entonces Jacobo asocia la conversión por gracia de la gente sin rituales religiosos a la restauración del tabernáculo. ¿De quién? El tabernáculo de David. Porque el tabernáculo de David es el modelo de adoración para la iglesia del siglo XXI también. ¿Qué cosa es lo importante en una iglesia? ¿Qué es lo importante en una congregación? ¿Qué cosa es? Algún religioso, por ejemplo, nos pueden criticar y decir: ¿cómo van a hacer el culto en una carpa? Está la gente jugando pelota al costado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser posible esto? ¡Qué falta de reverencia! Puede ser. Pero lo importante es si usted ha venido a buscar a Dios aquí en esta mañana. El religioso se preocupa en las formas. El que está adorando a Dios en espíritu y en verdad se preocupa en el fondo, buscar la presencia de Dios. Y usted puede experimentar la presencia de Dios aquí en un parque, donde alrededor están practicando deportes, donde hay gente gritando y jugando por allá, pero si usted logra meterse en el espíritu, usted puede experimentar la presencia de Dios en este lugar. Porque lo más importante en un culto, ¿qué cosa es? Es lo más importante. ¿El religioso en qué se preocupa? En las formas. No, que el culto, que el salón es muy chico, que el sonido por acá, que el estrado. Está preocupándose en la forma, y es importante las formas. Pero no perdamos la esencia. La iglesia existe para buscar la presencia de Dios. Y usted viene cada domingo a congregarse aquí, no a cumplir con su religión. Usted no viene a cumplir con un ritual. Eso tiene que ser un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Tiene que mentalizarse. ¿A qué voy el domingo? Voy a buscar la presencia de Dios. Concentrarse, enfocarse en el sentido que tiene un culto, que es buscar la presencia de Dios. El que viene con su pensamiento religioso y viene a criticar, cuestiones: ¿qué falta? Falta acá esto, falta acá lo otro, aquí falta, aquí falta. Están desconcentrados, pues. Si venimos cada domingo aquí es para enfocarnos en la presencia de Dios. Ahora, este tabernáculo de David que estaba profetizado que Dios lo iba a levantar en los últimos tiempos, Jacobo dice que tiene que ver con la conversión que hay ahora a través de la obra de Jesucristo por gracia. Porque el religioso tiene una mentalidad legalista. En el fondo de su mente, el religioso tiene metido una ley. O sea, yo tengo que hacer méritos para que Dios me ame. ¿A cuántos? Vamos a tomar un examen, ¿ya? ¿A cuántos de ustedes, cuando era pequeñito, y usted hizo alguna travesura, su mamá o su papá le dijo: ah, mira lo que has hecho, has roto las cosas, ya no te quiero? ¿Escuchó algo por el estilo alguna vez?
Ya no te quiero. Entonces, ¿cuál es el mensaje que recibe el niño? ¿Cómo? Si me porto bien, me aman. Si me porto mal, no me aman. O sea, el amor que yo recibo es condicional. Entonces esa estructura se mete en tu cabeza y la trasladas a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el amor de Dios es incondicional, Él te ama. A pesar de lo que eres, por gracia. ¿Cuántos de ustedes escuchó esta frase? Hiciste algo, también una travesura, entonces tu mamá te dijo, ah, mira lo que has hecho, ya ves, ahora Dios te va a castigar. ¿Escuchó? ¿Cuál es el mensaje que se metió en la cabeza? Fallo, ¡pum! Machetazo de Dios inmediatamente. Entonces, tenemos la idea de un Dios malo, de un Dios pegalón, de un Dios severo. Entonces, esos pensamientos los trasladamos a Dios, pero vamos a ver ahora que entrar en este tipo de culto del tabernáculo de David, donde uno entra a la presencia de Dios directamente, es por gracia. ¿Qué dice Hebreos? Entrad confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo se entra? Confiadamente. ¿Por qué? Por gracia. Entonces, esta adoración, donde ya no estamos pendientes de las formas, sino que vamos de frente al fondo, que es buscar la presencia de Dios, meterme en la presencia de Dios, y yo sé que no merezco estar en la presencia de Dios, yo lo sé, pero puedo entrar por gracia. Nunca seré merecedor de la presencia de Dios. El religioso cree que se lo ganó. El religioso cree que se lo merece con su penitencia y con su esfuerzo. Entonces voy a congregar y tengo que diezmar. Entonces está ahí sudando, estresándose, herniándose, está ahí fatigándose, haciendo méritos para que Dios lo ame. Pero usted no tiene que hacer méritos para que Dios lo ame. Dios ya te ama. Y uno entra a la presencia de Dios por gracia. Yo sé que algunos están diciendo, Señor, o sea que, pastor, o sea que puedo vivir como me da la gana. Ahorita voy a llegar a ese punto, no se preocupe. Vamos por partes. Entonces, estaba profetizado que en los últimos tiempos Dios iba a instalar un tipo de adoración que le llama restaurando el tabernáculo de David. Porque el culto que hizo David era un culto directamente donde uno entraba a la presencia de Dios. Y si usted lee bien la Biblia, ya ha estado leyendo la lectura con nosotros, usted se va a dar cuenta que David cuando trae el arca se viste de sacerdote. Dice que se puso un éfod, que era la vestidura de los sacerdotes, pero él no era sacerdote. Él no era descendiente de Leví, él era de la tribu de Judá. Claro, el religioso está pensando, ¿no? ¿De qué tribu eres tú? A ver, tu descendencia, ese es el religioso, ¿no? Buscando condiciones a la gente. Pero como entendió la gracia, David se vistió de sacerdote. Y se puso delante del arca, solamente los sacerdotes podían ponerse delante del arca, él se metió delante, entró confiadamente al trono de la gracia. David entendió lo que era la gracia. Entonces dice la Biblia que el modelo de adoración de los últimos tiempos es según el tabernáculo de David, sin tanta religión, sino entrando directo a la presencia de Dios. Ahora, avanzamos. Vamos a ver alguna diferencia. Cuando usted ve TM, no sé si se nota bien, ¿no? TM significa tabernáculo de Moisés, TD significa tabernáculo de David, ¿ya? Para los que están leyendo. Primero dice, en el tabernáculo de Moisés el énfasis está en el ritual. En el tabernáculo de David el énfasis está en la presencia de Dios. Lo otro es pura religión. El religioso está pendiente en los detalles, los rituales, las formas. Pero ¿por qué eso es así? Ahora mire, ¿cómo será esto, no? A veces hay gente, yo me acuerdo del primer culto, ¿cuántos estuvieron en el primer culto cuando empezó la iglesia? Algunos tuvieron, ¿no? Algunos acá hay sobrevivientes. Del auditorio del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, como es un auditorio, tiene una parte alta, pues, ¿no? Un estrado. Entonces yo empecé predicando desde el estrado, pero después me bajé y empecé a predicar moviéndome en el auditorio, porque a veces me gusta moverme. Y salió lindo el culto. Y al final del culto, un hermano se me presenta y me dice, pastor, una cosita, una observación, pastor. ¿Por qué usted se baja del altar sagrado del Señor? Y usted baja y se pone a caminar, pastor. A mí me parece una irreverencia que usted baje del altar. Y le digo, eso no es un altar, hermano. Eso es una cosa que está arriba para que se pueda ver. No es un altar. Eso que está ahí no es un altar. No es un altar. Este
Esto que está ahorita, en este momento, es un altar. Mañana van a jugar pelota acá. Pero ahorita es un altar, porque estamos adorando al Señor. Pero ese concepto de altar, que es el que está más arriba, que nadie sube, esos son conceptos religiosos. ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Cuál era su altar de Jesús para predicar? Se sentaba en una barca. Oye, Pedro, arrímeme la barca. Se sentaba en la barca. Tatatí, tatatá. Y empezaba a predicar desde la barca. No había un altar. Estaba caminando por el monte, ya como estábamos más arriba, ya siéntense todos, les voy a predicar. Les predicó el sermón del monte. Estaba en una mesa con publicanos, ya, les voy a predicar. En una mesa, o sea, Jesús predicaba en cualquier sitio. El religioso está pendiente, ¿no? El ritual, la forma, cómo se hace, lo sagrado, esto es sagrado. Pero Jesús era muy práctico. Entonces, en el tabernáculo de Moisés el énfasis está en el ritual. En el tabernáculo de David el énfasis está en la presencia de Dios. En el tabernáculo de Moisés había acceso restringido. En el tabernáculo de David hay acceso libre. ¿Cómo era en el tabernáculo de Moisés? Tú no te acerques, oye, tú no eres sacerdote, no te acerques, tú no puedes entrar, tú tampoco, oye, tú eres muy pecador, tú no entres. Condicionando a la gente. En el tabernáculo de David cualquiera podía entrar a adorar. ¿Por qué? Porque por la obra de Jesucristo en la cruz, dice la Biblia que Él nos ha abierto un camino libre de acceso a la presencia de Dios. Entonces, el religioso es restrictivo. Mire, ojo, ¿me están escuchando? El religioso es restrictivo, tú no, tú sí. Este puede, este no puede. El religioso está así, buscando, haciendo una discriminación. En el tabernáculo de David había acceso libre. Ahora, en el tabernáculo de Moisés se adoraba en días especiales. El día de la Pascua, los tabernáculos. En el tabernáculo de David se adoraba a las 24 horas. Es que la adoración no es aquí, pues. Algunos creen que adoración es el día que va al culto, o el día que va al estudio. La adoración es todos los días. Todos los días usted puede entrar a la presencia de Dios, estando en su cocina, estando usted en el micro, donde quiera que vaya. En el tabernáculo de Moisés había opulencia, todo era oro, revestido de oro, pieles preciosas, piedras preciosas, todo era opulencia. En el tabernáculo de David, ¿qué había? 4 cortinas que cubrían el arca. Sencillez. Diga conmigo, sencillez. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? La sencillez, pues. Y hemos estado machacando mucho aquí con ustedes todo este tiempo porque queremos una iglesia de gente sencilla. El religioso está buscando cosas, detalles, está perdiéndose en los detalles. Gente sencilla de corazón, que venga a trabajar y a servir a Dios con corazón sencillo, humilde, porque Dios ama la sencillez. Amén. Entonces, en el tabernáculo de David había sencillez. En el tabernáculo de Moisés se adoraba por obligación. En el tabernáculo de David se adoraba por amor, o sea, se disfrutaba la relación con Dios. Si usted adora a Dios por obligación, usted está cumpliendo una penitencia. Mire cómo somos nosotros, ¿ah? Nosotros tenemos mucha culpa de formar conceptos equivocados aún en nuestros hijos. El hijo se portó mal, o no sé qué pasó, sacó mala nota, no sé. ¡Ah, ya! Se portó mal. Ándale en la Biblia. ¿Qué cosa es el castigo? ¿Qué cosa? Leer la Biblia no es castigo, debe ser un disfrute. Entonces, el concepto de penitencia, ¿cómo era usted cuando iba a confesarse con el Padre? Padre, pecado, le grité a mi esposa, allá, 20 Padre Nuestros, 50 Ave Marías. O sea, orar era una penitencia, es un castigo. Pero orar no es un castigo, orar es un disfrute. Pero en el tabernáculo de Moisés, hay que adorar, vamos a adorar. ¿Qué cosa es? El tabernáculo, vamos al tabernáculo otra vez. Cada día domingo, 10 de la mañana, vamos a la iglesia. O sea, hace las cosas como una penitencia, no disfruta su vida cristiana. Y la relación con Dios es para disfrutarla, no para sufrirla. El religioso tiene un peso, y hay que hacer esto, y tengo que hacer acá, y tengo que leer, y tengo que orar, y todo lo que hace lo hace como un peso, como una carga, no lo disfruta. Porque está en el tabernáculo de Moisés, legalista, lo está haciendo en una manera legalista. ¿Qué más? Los adoradores del tabernáculo de Moisés se creían mejores que los adoradores del tabernáculo de David. Orgullo. ¿Qué culto va a ser ese? Solo tienen 4 cortinas ahí. Acá está el culto. Este es culto, señores. Acá están los sacerdotes con su vestidura. Acá está el arca el altar de los holocaustos. Aquí está la mesa. Miren nuestro tabernáculo lleno de oro. Esto es culto. Eso es cualquier cosa. Es una choza, un kiosco, es eso.
despreciaban al tabernáculo de David. El religioso es orgulloso, se cree más espiritual que el otro. Este no ora como yo, uy, allá de segunda categoría, este no ayuna, uy, peor, este no sirve para nada, este no lee la Biblia, o sea, empieza a hacer discriminación. Mire, hermano, quiero decir algo con todo el cariño del mundo. Usted busque a Dios con todo su corazón, ¿ya? Crezca todo lo que pueda crecer, crezca todo lo que pueda crecer. Llénese del Espíritu Santo todo lo que se pueda llenar, amén. Pero nunca se crea más que otra persona, porque solo Dios conoce los corazones. Solo Dios sabe cómo está ese que usted dice que no es. Solo Dios sabe, usted no sabe, usted no es Dios. Crezca, avance, pero no critique ni ponga un título a una persona como que es inferior a usted, no lo crea. Porque eso es tabernáculo de Moisés, orgullo, pensar que soy mejor que otros. Ahora, resumiendo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el título? El tabernáculo de David. ¿Cuál es el punto central del tabernáculo de David? La presencia de Dios. Entonces, habían dos tabernáculos, el tabernáculo de Moisés, pura religión, pura forma, pura cosa externa, y el tabernáculo de David, directamente la presencia de Dios con sencillez. ¿Cuál es el modelo de Dios para nuestra adoración? El tabernáculo de David, que así estaba profetizado. Ahora, cuando hemos dicho que uno entra a esta adoración del tabernáculo de David por gracia, ¿se acuerdan que dijimos que era por gracia? Entonces, si no se entiende bien la gracia, uno podría pensar que la gracia es carta libre para pecar. Porque si yo no tengo que hacer méritos, si Dios me ama simplemente porque me ama incondicionalmente, entonces vivo como me da la gana. Pero miren lo que dice la Biblia. Avanzamos tatito. Cuando Isaías profetizó que en el futuro se iba a restaurar el tabernáculo de David, en Isaías 16:5, Isaías dijo lo siguiente: en el tabernáculo de David será, futuro, establecido un trono fundado sobre dos cosas. ¿Qué cosas? La misericordia y la verdad. La palabra misericordia es la palabra chesed, que significa gracia. Es decir, Isaías profetizó que en los últimos tiempos iba a levantar un tipo de culto llamado tabernáculo de David. Y tenía dos columnas. ¿Cuáles eran? La gracia y la verdad. Ahora, cuando viene Jesucristo en Juan 1:14, dice Juan así, hablando de Jesús, dice: el verbo se hizo carne e hizo un tabernáculo. Mire, la Reina Valera traduce habitó entre nosotros. Pero usted lea la Biblia textual o las versiones más modernas, dice hizo un tabernáculo, incluso hay una versión que dice tabernaculizó, porque en el griego dice que estableció un tabernáculo en la tierra. Y el verbo se hizo carne e hizo un tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 1:14 está cumpliendo la profecía de Isaías 16:5. Isaías 16:5 está diciendo que en los últimos tiempos Dios iba a levantar un tabernáculo, el tabernáculo de David, y que iba a estar fundamentado en la gracia y en la verdad. Juan 1:14 dice que Jesús hizo un tabernáculo. ¿Qué tabernáculo hizo Jesús en la tierra? ¿El de Moisés o el de David? El de David. Está hablando del mismo, son pasajes paralelos. Y está diciendo que este tabernáculo que Jesús está levantando estaba lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Ahora, hay un salmo que dice en el Salmo 85, verso 10, dice: la misericordia, chesed, gracia, en el Antiguo Testamento. La gracia y la verdad se encontraron. ¿Cómo funciona esto? Porque hemos dicho que esta entrada a la presencia de Dios es por gracia, que yo no tengo que hacer mérito, que Dios me ama igual. Entonces vivo como me da la gana, pues, pastor, porque Dios es un Dios de gracia. Pero hay otro fundamento, que es la verdad. ¿Y qué dice la verdad? Que Dios es santo y que demanda santidad y que el pecado tiene consecuencias y que Dios no se agrada de los que pecan. Esa es la verdad. Entonces, dice el Salmo que en alguna parte la misericordia, la gracia y la verdad, ¿qué hacen? Se encuentran. Hay un punto de encuentro entre las dos verdades, la gracia y la verdad. Ejemplo,
Si yo, este va a ser la gracia, ¿ya? ¿Me están mirando? ¿Sí? Esta es la gracia, esta es la verdad. ¿Ya? ¿Qué es esto? La gracia. ¿Esto? La verdad. Estamos diciendo que en la gracia Dios te ama incondicionalmente. Tú no tienes que hacer méritos para que Dios te ame. Esa es la gracia. Ah, entonces vivo como me da la gana, peco, violo los mandamientos y no me pasa nada. No, 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 no. La verdad te dice que el pecado tiene consecuencias. Ah, ya, entonces tengo que obedecer y tengo que ser obediente. Y si obedezco, y si no obedezco, Dios me mete un garrotazo en la cabeza. Dios me va a castigar porque hoy día grité a mi esposa, estoy mal, pastor. Dios me va a castigar. No, 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 tranquilo, calma. Toma tu valeriana, despacio. Estamos en la gracia. Dios te ama igual. Corrige lo que hiciste, pero no esperes el castigo de Dios. Arrepiéntete y sigue para adelante, porque estamos en la gracia. Ay, pastor, gracias. Entonces puedo gritar a mi esposa todos los días porque Dios está ahora en la gracia, entonces Dios me va a perdonar. No, 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 la verdad. Dios demanda obediencia. Dios demanda que tú seas obediente. Ah, pastor, entonces tengo que obedecer, tengo que leer mi Biblia todos los días. Si no leo mi Biblia, me caen las 7 plagas del Apocalipsis. Pastor, no, 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 tranquilo, estamos en la gracia. No leíste la Biblia, no importa, Dios no te va a mandar las 7 plagas. Sigue tratando de disciplinarte en tu lectura de la Biblia. Pero no esperes que te van a caer plagas porque ese día no leíste la Biblia. Estamos en la gracia. Ay, pastor, qué alivio que me da. Entonces voy a leer la Biblia cuando me dé la gana, pues porque estamos en la gracia. No, 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 no. La verdad. No solo de pan vivirá el hombre. Tú necesitas alimentarte con la palabra. Tienes que tener una disciplina de oración y estudio. Ah, ya pastor, así, tengo que orar, tengo que leer la Biblia todos los días. Entonces voy a hacer mi penitencia y voy a orar. Entonces voy a ayunar para que Dios me ame. No, no tienes que ayunar para que Dios te ame. Dios ya te ama. Ayuna para crecer espiritualmente, no para agradar a Dios. Dios ya te ama, aunque no ayune. Ah, entonces no ayuno, pastor, qué lindo. Que ayunen ahí. Los onzos que quieren ayunar, yo voy a comer rico porque estamos bajo la gracia, ¿ves, pastor? No, 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 no te olvides de la verdad. ¿Entiendes? La gracia y la verdad, las dos cosas son ciertas. Entonces Dios está buscando un tipo de adoración en el tabernáculo de David, donde el punto sea la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Ese acceso a la presencia de Dios es por gracia, pero no abuses de la gracia, porque ese trono de David tiene 2 puntos, la gracia y la verdad. Y las dos cosas vienen de Dios, la gracia y la verdad. No vivas en temor, asustado, tratando de agradar a Dios y esperando el castigo de Dios por cada falta que cometas. No, disfruta de la gracia, pero no abuses de la gracia. Porque la verdad es la verdad. Dios ama la santidad y demanda santidad. Y si fallo, Dios me mete un garrotazo, pastor. No, no te va a meter un garrotazo, sigue esforzándote. Disfruta la gracia, descansa en la gracia, pero esfuérzate en la verdad. La gracia es para descansar, la verdad es para esforzarnos por cumplirla. Las dos cosas son de Dios, la gracia y la verdad. Eso nos mete ¿dónde? En el tabernáculo ¿de quién? De David. ¿Y cuál es la esencia del tabernáculo de David? Disfrutar la presencia de Dios. Termino con esto. ¿Por qué David pudo disfrutar de esto? Primero, la presencia de Dios es para aquellos que la buscan. En 1 Crónicas 13, 1 al 3 dice así, mira, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes de nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca. ¿Qué cosa era el arca del pacto? ¿Qué representaba? La presencia de Dios. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Miren lo que dice ahí. Porque desde el tiempo de Saúl no la hemos buscado. El arca del pacto era lo más importante, era la presencia de Dios dentro del pueblo. Y el arca se había quedado en la casa de Obed-Edom. Y Dios lo estaba bendiciendo. Y Saúl era tan distraído, tan relajado espiritualmente, que le importaba un pepino el arca. Y se quedó años el arca sin estar en el tabernáculo. No buscaron, pero David tenía temor de Dios. Y empezó a buscar cómo traigo el arca. Intentó una vez, murieron Usa, ¿ha visto? Que murieron un par.
Después pensó, lo hacemos de otra forma, pero él quería la presencia de Dios. La presencia de Dios es para aquellos que lo buscan. ¿Cómo lo buscamos? Con ese tiempo a solas con Dios, de oración, de ayuno, de búsqueda, no por penitencia. No una búsqueda para agradar a Dios o para que Dios me ame, es una búsqueda personal porque yo necesito de esta presencia de Dios. Y la presencia de Dios es para aquellos que le buscan. Segundo, la presencia de Dios es para aquellos que se preparan. Dice 1 Crónicas 15:1, dice, hablando de David, y él hizo para sí casas en la ciudad, o sea, está hablando del mismo David, en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios y extendió una tienda para ella. No trajo el arca de cualquier forma, él preparó un lugar. Y usted y yo tenemos que prepararnos, porque Dios va a visitar esta iglesia. Y vamos a disfrutar de la presencia de Dios. No queremos una iglesia religiosa donde todo esté centrado en las formas. Y como yo dije la semana antepasada, creo yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué no me has permitido todavía estabilizarme con la iglesia? Y tenemos que estar en locales, o hoy día, por ejemplo, en una carpa como esta. Y Dios me habló al corazón, me dijo, eso para que tú aprendas a ser humilde con tu iglesia y que la iglesia sepa que empezaron con sencillez, porque así los quiero tener siempre. Y cuando tengan un gran local, con playa de estacionamiento y un local espectacular, recuerden que ustedes nacieron como una iglesia sencilla, y así deben mantenerse, con sencillez de corazón. Y Dios va a derramar su presencia en medio nuestro, pero hay que estar preparados. Prepara tu corazón, concéntrate, enfócate. No estamos en una religión, estamos en la iglesia de Jesucristo, cuya principal función es buscar la presencia de Dios. Y cada domingo que usted viene aquí, prepárese mental, espiritual, físicamente, para venir a buscar la presencia de Dios. No venga de cualquier forma, hay que prepararse para poder experimentar la presencia de Dios. No venga a cumplir con su religión, se quedó en el tabernáculo de Moisés entonces. Venga a buscar la presencia de Dios, el tabernáculo de David. Y Dios va a manifestar su presencia en nuestra iglesia. ¿Cuántos se van a preparar? Amén. ¿Y cuál es el fundamento del tabernáculo de David? Dos. Gracia y la verdad. Una cosa no excluye la otra. Si enfatizamos la gracia por encima de la verdad, nos volvemos una iglesia relajada. Ah, no, pues si Dios me ama igualito, normal, me voy a discotequear, me voy a tomar mis tragos, normal, porque Dios me ama, me relajo. Si enfatizo solo la verdad, el juicio, el castigo, la obediencia, me vuelvo una iglesia legalista. Ni una ni otra, la gracia y la verdad se encontraron, dice el Salmo. Hay un punto de encuentro entre las dos grandes doctrinas, la gracia y la verdad. Amén. ¿Cuántos se van a convertir en buscadores de la presencia de Dios? Amén. Independientemente de las formas externas. Miren lo que Dios nos permite experimentar. Estamos en un local, hoy día estamos en una carpa. Yo creo que Dios nos está dando una lección. No dependan de lo externo. No dependan de la forma. Vayan al fondo. Buscar la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque me has permitido ver desde mi conversión tantas formas de hacer iglesia. Hemos predicado, Señor, en cerros, hemos predicado en cantinas, en cárceles, en esquinas, en micros. Hemos predicado en los lugares más insólitos, Señor, porque tú me has enseñado todo este tiempo que lo importante no es la forma, sino el fondo, tu presencia. Y en mi oración, Padre, que esta iglesia que tú estás levantando sea una iglesia que no se pierda en las formas externas y nos quedemos amarrados al tabernáculo de Moisés, lleno de formas, llenos de rituales, sino que verdaderamente podamos entrar a adorar en el tabernáculo de David. Un tabernáculo donde simplemente está tu presencia. Enséñanos a buscar esa presencia. Enséñanos a amar tu presencia. Guárdanos de ser religiosos, legalistas, fariseos,
preocupados en la forma, en lo exterior, viviendo la vida como una penitencia, como una obligación para agradarte, para quedar bien contigo. Enséñanos a disfrutar de la gracia maravillosa que tú nos aceptas a pesar de lo que somos, pero sin olvidar la verdad, porque tú eres santo y tú nos demandas santidad, obediencia. Esa es la verdad, y el pecado tiene consecuencias. Esa es la verdad. Y cuando fallemos, Señor, podamos ampararnos en tu gracia. Y cuando nos estemos relajando, Padre, muéstranos tu verdad. Pero por encima de todas estas cosas, enséñanos a buscar tu presencia. Leíamos esta semana en el ayuno del rey Asa, que dice que él buscó a Dios. Y tu palabra dice, y Dios se dejó encontrar. Si te buscamos, tú te dejarás encontrar, Señor. Despierta cada corazón en nuestra iglesia, que cada uno de nosotros realmente pueda convertirse en un buscador de tu presencia. Corazones sencillos, humildes, dóciles, no religiosos. Permítenos adorar en el tabernáculo de David, Señor. Este es un buen momento de reflexionar también. De repente tu sistema de adoración ha sido un sistema según el tabernáculo de Moisés, pendiente de las formas, de las fechas, de días, pendiente de cosas externas, y te has olvidado de la esencia de la adoración, que es buscar la presencia de Dios. Y quizás hasta tu vida espiritual se ha vuelto una religión de búsqueda penitente, de sufrimiento, de angustia para agradar a Dios. Tú no tienes que hacer méritos para que Dios te ame. Dios ya te ama incondicionalmente. Esfuérzate, crece, lee, ora, ayuna, haz todo lo que tengas que hacer, pero no pretendas que por eso Dios te va a amar más. Dios ya te ama. Las disciplinas espirituales son para que tú crezcas, no para que Dios te ame más. La gracia y la verdad se encontraron. Vive dentro de la gracia, sin olvidar la verdad. Entra en el tabernáculo de David. Entra en la presencia de Dios cada día de tu vida. En el tabernáculo de Moisés dependía de días especiales. En el tabernáculo de David se adoraba todos los días. Adora a Dios en tu casa, en tu trabajo, en el microbús, en la cocina, mientras cocinas. El tabernáculo de David está donde quiera que estés tú con un corazón dispuesto. Nosotros somos el tabernáculo ahora. Te doy gracias, Señor. Te bendigo por este día diferente, por este día especial. Que esta palabra que ha sido sembrada hoy pueda dar fruto, Señor, y podamos crecer, salir del tabernáculo de Moisés y trasladarnos al tabernáculo de David. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Aprendió algo? ¿Aprendió? Vamos al tabernáculo de David, buscar la presencia de Dios. Amén.